14 niñeras en 12 meses, cada una con su currículum, sus recomendaciones, su sonrisa ensayada, cada una con la misma advertencia grabada detrás de la voz. No lo entiendo del todo, es como si algo lo hiciera ponerse a la defensiva. Marcitas de dientes en una manga, un arañazo en un pecho que una niñera intentó disimular con lágrimas, una mano apretando la barandilla hasta dejarle la piel blanquecina. La casa, que antes era el hogar de Carmen, ahora respiraba como un pulmón que había perdido su dueña, poderoso y exhausto a la vez, con habitaciones que sostenían ecos en lugar de voces. Diego Morales caminaba por esos pasillos como quien inspecciona las ruinas de un barco que aún sueña con volver a navegar. Tenía 40 y pocos años, el pelo todavía oscuro, pero con canas que parecían apostillas de angustia. Su traje caro ya no hablaba de fiestas o reuniones, sino de funerales, de abogados y de una soledad que retumbaba en la porcelana del salón. Diego, su hijo de 2 años, dormía la siesta en una cuna custodiada por cámaras y personal, pero sus ojos, los ojos del niño, rara vez mostraban calma. Era un bebé con una fama peculiar. Mordía a quien intentaba sujetarlo, rechazaba las manos que no le ofrecían algo más que protocolo, y su llanto era una mezcla de hambre y sospecha. Diego lo llamaba el bebé billonario entre dientes, mitad ironía, mitad condena. La primera vez que alguien lo miró a los ojos y no vio un expediente fue Valentina Ruiz. Llegó sin currículum brillante ni carta de presentación elegante, vaqueros ajados, una mochila al hombro y junto a ella una niña rubia de 4 años que se llamaba Esperanza y que tenía una risa franca como campanillas. La vecina que le había recomendado a Valentina, doña Rosa, habló de ella como se habla de un remedio casero. Tiene gracia para los niños y no les mete miedo al corazón. Nada de eso le importó a Diego hasta que, al primer contacto, Alejandro sonrió. Fue un instante tan pequeño que hubiera pasado desapercibido en una cámara de seguridad. Valentina entró en la sala con la niña dormidita en brazos, tarareando una canción suave que no pertenecía a ninguna academia de canto. Alejandro empezó a darle patadas al aire como quien reconoce un ritmo. Sus manos temblaron, se estiraron hacia ella, y en lugar de morder o apartarse, dejó escapar una risa. No era una sonrisa protocolaria, era un destello auténtico, como si por un segundo se hubiera recordado a sí mismo antes de todo el desconcierto. Diego miró desde la esquina, con el peso de la incredulidad, y sintió algo parecido a la esperanza prendiendo en el pecho, una pequeña chispa que habría querido negar por orgullo. Aún así, la cautela mandó. La lista de antecedentes en su cabeza no era solo una lista, era un muro. Necesitamos revisar referencias, hablar con quien la recomendó, comprobar experiencia, dijo Diego, la frase sonando más a ritual que a convicción. Valentina no tenía papeles lujosos, tenía un certificado de una guardería municipal y el nombre de doña Rosa. Habló de su hija con la serenidad de quien ha aprendido a contar con sus manos. No voy a prometer milagros, pero sé cómo estar con un niño asustado. Lo que hace falta es constancia, no premio. Diego, agotado de tantas promesas falsas, la contrató más por agotamiento que por fe. Si aquella sonrisa fue un destello, las semanas siguientes fueron una pequeña combustión de milagros cotidianos. Valentina no alteró la rutina con métodos pedagógicos ni grandes discursos, introdujo un orden humano. La casa, que estaba acostumbrada a la profesionalidad impersonal, empezó a llenarse de objetos hechos a mano, un sonajero cosido con retales, pequeñas figuras de madera lijadas hasta que no arañaban la piel de un dedo. Hizo un móvil con las viejas fotos de Carmen que nadie había querido tocar y lo colgó sobre la cuna. A la hora de la comida no hubo menús sofisticados, sino cuchara y calor de cocina, papillas templadas con una cucharada extra de calma. El cambio no fue inmediato, pero sí visible. Alejandro dejó de morder con la misma frecuencia. Ya no gritaba como si lo ridiculizaran cada gesto suyo. Aprendió a reconocer la voz de Valentina. No la voz que le decía tranquilo con un tono neutro, sino la voz que le murmuraba historias simples sobre las cosas que había traído. Esa voz consolidó, sin pretenderlo, un puente. Diego empezaba a quedarse más cerca de la cuna. Observaba la forma en que Valentina cantaba las canciones, la manera en que acercaba su mejilla al niño, como si le ofreciera un refugio sin condiciones. A veces la veía lanzar pequeñas miradas a Esperanza, una complicidad que no admitía envidia, solo un reconocimiento tácito de que la ternura también se aprende. Mientras tanto, Beatriz, la cuñada, observaba como quien vigila una inversión. Su presencia en la casa era una sombra siempre calculada.
sonrisas medidas, visitas con excusas administrativas, preguntas en apariencia inocentes que olían a control. Carmen, su hermana, había sido la que tomó las riendas del patrimonio familiar. Su nombre aún colgaba de retratos y de un collar de perlas que casi nadie se atrevía a tocar. A Beatriz le cuesta aceptar que el legado de su hermana corriese el riesgo de cambiar de manos por una niñera con manos curtidas. Los encuentros entre Valentina y Beatriz se parecían a pequeñas líneas telúricas, choques bajos, frases que contenían filo. No es por desconfianza, Valentina, es por procedimiento, decía Beatriz con esa voz que intenta disimular la ambición con responsabilidad. Valentina, por su parte, tenía una paciencia que no era sumisión, era prudencia nacida de experiencias previas. Si Beatriz buscaba reproche, encontraba silencio. Si buscaba rendición, encontraba límites. La tensión entre ellas no pintó a una villana grotesca, sino a una mujer que olía la pérdida y se apretaba las manos para no perder lo que creía justo suyo. En las noches, cuando la casa se volvía una colección de sombras, Diego se encontraba releyendo fotografías en las que Carmen sonreía con la naturalidad de quien no tiene que proteger nada. Había días en que la culpa le atenazaba el pecho, no solamente por no haber estado más con su esposa antes del accidente, sino por haber construido un mundo donde una niña tenía que pagar con su entusiasmo la factura de un duelo. Intentaba explicarse a sí mismo que la riqueza no había sido nunca la causa de todo, sino el telón. Lo que realmente importaba, o lo que había partido en dos, era la falta de un abrazo sostenido. Diego empezó a delegar menos. Iba a la casa cada tarde y se quedaba sentado en el sofá, observando como si fuera un espectador privilegiado de una obra íntima. Contemplaba las manos de Valentina, la forma en que tejía confianza entre la rutina de las siestas y los juegos de imitación. Había un momento que nadie más notaba, cuando Alejandro, temiendo, pasaba la mano por el pelo de Valentina y no la apartaba. Era un gesto microscópico, pero les dijo a todos lo que los informes nunca lograron, que había química donde no cabían justificantes legales. Y sin embargo, la misma intimidad que devolvía calor también despertó sombras. Beatriz no se contentó con observar. Comenzó a insinuar que la tranquilidad era artificial, que quizá Valentina estaba manipulando registros, o que la falta de una certificación adecuada era más que una omisión, era la prueba de una negligencia disfrazada de cariño. No lo dijo nunca con palabras gruesas, lo dejó caer en conversaciones sobre jurídicas, sobre seguridad infantil, sobre prudencia. A veces traía a la mesa nombres de agencias, de despachos, cifras que Diego escuchaba sin querer, pero registraba como una amenaza latente. La tensión fue escalando con la lentitud de una grieta. Un día, Diego recibió un sobre anónimo con recortes, fotos borrosas de Valentina en la calle, una supuesta denuncia de una antigua trabajadora de guardería que hablaba de irregularidades. No había pruebas concluyentes, pero la semilla del temor germina con facilidad en el suelo fértil del dolor. Diego comenzó a dudar, no de Valentina en su presencia, ella seguía siendo esa estampa de paciencia, sino de la seguridad que sustentaba la casa entera. Contratos, seguros, la idea de que todo lo que sucediera dentro estuviera controlado y auditado por manos expertas. La noche en que todo se volvió a punto de quiebre fue sencilla y a la vez perfecta de una manera terrible. Alejandro llevaba una semana con un sueño irregular, regresos al llanto en plena madrugada, rechazo repentino a la tetina que antes aceptaba sin problemas. Valentina lo acostó con esa mezcla de ternura y ciencia empírica. Primero cantó, luego le ofreció un pequeño vasito de leche tibia, preparada con la fórmula que siempre usaban, y finalmente le dejó una mantita con olor a jabón de manos propias. Alejandro dormía, pero no con esa respiración profunda que denota la seguridad absoluta. Diego, que había pasado allí más noches de las que recordaba, se quedó despierto y miró el cielo como si buscara una respuesta en la electricidad de la ciudad. Al amanecer llamaron a la puerta. Era el abogado de la familia. Traía papeles, una carta de la junta que administraba la casa, una queja formal anónima y, peores, unas transferencias bancarias que aparecían fuera de lugar. «Son movimientos que requieren investigación», dijo el abogado, sin mirar a nadie a los ojos. La acusación no llegó envuelta en ira, sino en procedimiento. Eso la hizo más fría.
Diego sintió como si la casa lo mirase, esperando que actuara. Con su propio pecho, para proteger al hijo, firmó una decisión que le dolió desde el comienzo: pedir a Valentina una explicación formal y, por seguridad, suspender su trabajo temporalmente hasta aclarar los hechos. Valentina no se defendió con la desesperación de quien oculta culpa, lo hizo con la calma de quien sabe que la verdad es su única defensa. Entregó los pocos papeles que tenía, habló de su historia con verdad sin adornos, de noches compartidas con Esperanza en un piso alquilado, de trabajos mal pagados, de la manera en que a veces había tenido que remendar ropa porque no había otra cosa. «No entiendo por qué haría algo así», dijo simplemente. Sus manos, aún con la callosidad de quien trabaja con niños, temblaban cuando mencionó a Alejandro. Él sabe que no le haría daño. Beatriz, en cambio, mantuvo la compostura que es propia de quien ejerce poder. No gritó, no acusó con vehemencia, dejó que el sistema empezara a moverse. Pidió ver las cámaras, un gesto que, en apariencia, defendía la transparencia, y sugirió que era preferible apartar a la niñera mientras se investigaba. «Es por la seguridad de todos», repitió, la frase tan pulida que sonaba a mandato. Para muchos fue una medida prudente, para otros fue la primera maniobra de una corona que no estaba dispuesta a ceder espacio. Valentina empaquetó sus cosas en silencio. Esperanza la miraba con ojos grandes, sin comprender del todo las palabras que se cruzaban como cuchillos invisibles en el salón. Antes de irse, Valentina se acercó a la cuna. Alejandro, que había despertado por el ruido, la miró y, por un momento que pareció eterno, extendió la mano. Sus dedos pequeños se enredaron en la manga de Valentina como quien no quiere soltar un refugio. Ella le devolvió la mirada sin teatralidad, con una ternura que no hablaba de heroísmo, sino de humanidad. Y entonces, como si las fibras de aquello fueran suficientes para mantener un hilo, Alejandro dejó escapar una respiración larga, como si hubiese recordado algo que nadie más recordaba. Diego presenció la escena sin poder moverse. La decisión ya estaba tomada. Había papeles, había precaución, había el zumbido frío de una administración que se cree imparcial. Había también un corazón que se rompía en secreto al ver a su hijo agarrar la manga de una mujer que, por ahora, dejaba la casa. Beatriz observaba desde el umbral con una expresión que no celebraba la partida, sino la confirmación de su estrategia. Era una victoria medida. Valentina salió con Esperanza de la casa. No hubo escena melodramática. Las despedidas que rompen películas suelen ser más honestas en la vida real cuando son silenciosas. La vecina Doña Rosa helped them to the car. Valentina waved back once, a small gesture of gratitude. Then they disappeared down the avenue, the morning fog swallowing the taillights. El día que Valentina se fue, Alejandro regresó a un llanto que la casa debía reconocer, pero que ahora nadie sabía cómo calmar. Las manos que antes habían calmado con naturalidad no estaban. La voz que imitaba a una nana quedó en el pasillo como un perfume fantasma. Diego intentó todo lo que el procedimiento le permitía: aumentar la observación, ajustar las rutinas, ofrecer nuevos juguetes, pero había algo que no se podía forzar con medidas administrativas. Alejandro dejó de responder como antes. Sus siestas se acortaron, sus despertares fueron más abruptos, y su sonrisa, ese fulgor que había aparecido con Valentina, se volvió intermitente, como una luz que un técnico no consigue estabilizar. Esa noche, mientras el cielo se cerraba sobre la ciudad, Diego se sentó junto a la cuna y sostuvo la pequeña mano de Alejandro en la suya. No pidió soluciones legales ni discursos elocuentes. Pidió permiso para ser humano, para fallar, para intentar reconstruir algo que no sabía cómo recomponer. El pecho le dolía porque la decisión que había tomado, la que parecía correcta en documentos, era en la práctica la que más daño le hacía a su hijo. Se sintió traicionado por la burocracia, por la prudencia, por el miedo. En el buzón de su despacho aparecieron más papeles. No eran más que pruebas circunstanciales, facturas mal registradas, transferencias con códigos dudosos, testimonios de alguien que dijo haber visto a Valentina en un local nocturno años atrás. Nada concluyente. Pero en el juego de los afectos, la duda es arma poderosa. Diego, ante esa constelación de sospechas, hizo lo que cualquier padre confundido haría.
permitió que la prudencia ganara. Expulsó a quien le había devuelto el brillo a los ojos de su hijo. Aquella decisión marcó el comienzo de una deriva. Alejandro empezó a retroceder, no por maldad, sino por desorientación. Cada vez que alguien intentaba calmarlo, su cuerpo se tensaba como el de quien teme un contacto interesado. El personal del hogar multiplicó las medidas de seguridad. Contrataron otras niñeras, concursos, títulos y protocolos impecables, y todas encajaron en su traje profesional, sin encender la chispa que Valentina, sin papeles, había aprendido. Esa misma noche, en el piso bajo, en un portal que olía a pan recién hecho y a conversaciones de barrio, Valentina y Esperanza encendieron una lámpara pequeña en su salón de alquiler. Valentina lavó las manchas de harina de la mesa y dejó al sol filtrar por la ventana un poco de esperanza nueva. No pensaba en venganza ni en reproche, solo en cómo sostener a su hija, en el puente que había creado con Alejandro y en el vacío que le pesaba como un guante frío. Esperanza, con el sueño asomando, recitó un verso que aprendió en la guardería y que, por sencillo, parecía contener la verdad. Los besos dicen lo que las palabras tardan en decir. Diego recibió una llamada a medianoche. No era del abogado ni de la administración. Era una voz temblorosa del servicio de emergencias. Alejandro había tenido un episodio. Fiebre súbita, llanto inconsolable, un rechazo al alimento. Los médicos actuaron con prudencia. Le administraron suero, lo monitorizaron, pidieron análisis. Diego no recuerda si tardó 10 o 20 minutos en llegar, pero sí recuerda la luz de la ambulancia como una tiza blanca que podía explicar lo inexplicable. En el hospital, mientras esperaba en un pasillo frío, Diego sintió que su mundo se dividía en antes y después de esa llamada. Le recorrieron imágenes de la sonrisa del niño con Valentina, un punto de luz que ahora parecía un mapa incompleto. El médico habló de desorientación en bebés por 2 factores comunes: cambios bruscos de entorno y, más raro, la presencia de sustancias que alteran el estado de ánimo o la respuesta. La palabra raro le sonó a excusa. No había pruebas, solo síntomas. No había culpables, solo un rompecabezas con piezas que no encajaban. Cuando regresó a la casa con Alejandro estabilizado, encontró la mesa del salón con papeles desperdigados. No eran demasiado diferentes a los que había visto antes, pero alguien, con intención o por simple diligencia, había añadido más. La certeza de que había algo más que falta de documentos empezó a tomar forma de sospecha concreta. Diego la dejó posada en la mesa como quien deja una piedra, para que el tiempo decida si se convierte en parte del camino o en un obstáculo. Esa noche, antes de dormir, miró la cuna vacía y pensó en la increíble razón que, sin saberlo, guiaba a su hijo. No era dinero, ni un título, ni la formalidad de un currículum. Había en Valentina algo que tenía menos que ver con papeles y más con piel, una autenticidad que, por primera vez desde la muerte de Carmen, ofrecía seguridad sin condiciones. Alejandro, en su vulnerabilidad, parecía haberlo reconocido. Pero la enorme maquinaria del miedo y de la propiedad se movía, lenta y metódica, como una ola que amenaza con borrar huellas de la arena. Al final del día, Diego hizo una cosa que no hacía desde el funeral de Carmen. Buscó la foto en la que ella sostenía a Alejandro por primera vez. La sostuvo en la mano, la pasó por la mejilla y cerró los ojos. No supo si pedía perdón, comprensión o una segunda oportunidad. Solo supo que necesitaba que algo nos hiciera justicia, que la decisión que tomó en nombre de la seguridad no se convirtiera en la razón por la que su hijo perdiera la posibilidad de confiar de nuevo. La madrugada llegó con ruidos de coches y con el silencio particular de los que no duermen por culpa de la culpa. Afuera, en la calle, la vida continuaba con su violencia y su ternura indetenibles. Al amanecer, mientras la casa aún se desperezaba, un mensajero dejó un paquete en la puerta principal. Diego lo abrió con manos que no dejaban de temblar. Dentro había un pendrive y una nota escueta que decía: «Mira esto antes de tomar decisiones». No tenía remitente. Cuando conectó el pendrive, la pantalla proyectó minutos de vídeo. No eran imágenes suyas ni de Valentina en su casa, sino fragmentos de cámaras de seguridad que mostraban pequeñas escenas. Una niñera sacando un frasco del bolso, un coche aparcado en doble fila, manos que manipulan un biberón.
Todo estaba borroso, fragmentado. Nadie podría decir con absoluta certeza lo que ocurría. Y sin embargo, la suma de fragmentos dio una sensación que curaba la duda en una dirección peligrosa. Que alguien jugaba a mover fichas en un tablero que debía proteger a un niño. Diego cerró el ordenador con la sensación de que ya no había marcha atrás. El dilema se había convertido en un enredo. Si buscaba justicia, debía abrir la investigación y poner todas las cartas sobre la mesa. Si cedía a la prudencia, podía perder la única persona que había devuelto a su hijo una sonrisa. En su pecho convivían la necesidad de proteger el patrimonio de Carmen y el anhelo, íntimo y urgente, de salvar a su hijo de la memoria del abandono. Esa misma mañana, Diego llamó a Valentina. Su voz al otro lado de la línea fue un golpe. Tranquila, serena. No había reproche. Solo preguntas. ¿Cómo está el pequeño? Estable, respondió Diego. Tenemos que hablar, dijo ella. Yo también. Antes de colgar, Esperanza, que no sabía de papeles ni de estrategias, le gritó al teléfono. «Papá, dile a Alejandro que le mando mi osito». Diego no supo qué fue más doloroso, la ingenuidad de la niña o la certeza de que aquel osito, pequeño y gastado, representaba algo que la prudencia no puede comprar. La puerta del despacho se cerró con un ruido seco. Diego miró la foto de Carmen una vez más, como buscando un amparo que no respondía. Afuera, la ciudad parecía indiferente a los pequeños cataclismos que ocurren en los interiores. Dentro, en cambio, la batalla era de otro tipo, más íntima, más feroz. Nadie podía prever si al final la verdad sería una luz que devolviera todo lo perdido, o una cuchilla que partió en dos lo que quedaba en pie.
La historia, por ahora, se quedaba ahí, con Alejandro aferrado a un recuerdo fugaz, con Valentina en la calle buscando cómo sostener a su hija, y con Diego en medio, entre la obligación de proteger un legado y la necesidad de no perder al hijo que había elegido aferrarse a una mano desconocida. El pendrive, las fotos, la nota anónima, la cabeza de Beatriz agazapada entre las sombras del poder, todo formaba parte de un rompecabezas cuya pieza central era, en apariencia, la sonrisa de un niño. La increíble razón por la que Alejandro había descartado a todas menos a una empezaba a dibujarse con trazos borrosos. No era simple, ni cómoda. Era una mezcla de ternura auténtica y de fuerzas que querían controlar la historia. Y mientras el día avanzaba, cada movimiento pareciera empujar el final hacia una confrontación que, aunque aún no visible, se adivinaba inevitable. Si te está enganchando esta historia y quieres saber cómo se desvela la verdad detrás de la sonrisa de Alejandro, quédate y sigue con nosotros hasta el final. Lo que viene no es solo un juicio, es la reconstrucción de una familia. Diego dejó el pendrive sobre la mesa, como quien deja caer una piedra en un estanque. Sabía que las ondas se expandirían sin poder controlarlas. No tardó ni una hora en marcar el número que encontró en la agenda de Carmen, el contacto de un detective que había auxiliado a la familia en asuntos menores años atrás. Ramírez, dijo la voz al otro lado, grave y medida. Cuando Diego terminó de hablar, en el silencio se oyó algo más que un asentimiento. Había interés. El detective Ramírez llegó esa misma tarde. No llevaba placa a la vista. No hacía falta. Caminó por la casa con la calma de quien ha visto demasiadas escenas y entiende que cada detalle, por mínimo que parezca, puede ser una puerta. Vio las fotos colgadas de Carmen. Tocó la máquina de café sin estruendo. Miró el móvil de seguridad situado en la esquina del salón. «Muéstreme todo», pidió. Diego se sintió expuesto y aliviado a partes iguales. La llamada a alguien que supiera leer aquello que él solo intuía era una entrega que necesitaba hacer. El visionado de las grabaciones fue lento. Fragmentos fragmentados. Manos que pasan. Sombras. Un bolso que se cierra con prisa. No había una prueba que gritase culpabilidad. Había una suma de indicios que dejaba una sensación de fraude. Ramírez apuntó. Movimientos inusuales en cuentas. Accesos a la bodega de la cocina en horarios inusuales. Gente que no figuraba en nóminas pero aparecía en planos de seguridad. Alguien está manipulando la casa desde dentro, dijo, sin acusar, como quien abre una pista. Mientras Ramírez avanzaba con discreción, Valentina intentaba recomponer las piezas desde fuera. No tenía acceso a los despachos ni a las cámaras, pero conocía la casa por memoria. Dónde guardaban la leche preparada, cómo se cambiaban los frascos, qué canciones calmaban a Alejandro. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Visitó a doña Rosa, habló con antiguas compañeras de guardería, fue a buscar los informes de la cartilla de Esperanza, preguntó por quién había estado cerca de la cocina últimamente. Cada respuesta la colocaba dentro de una red de miradas y sugerencias. Valentina se movía con sigilo, consciente de que la furia de quien tiene poder no tarda en volverse vendetta. Diego, por su parte, vivía dividido. Por la mañana firmaba papeles en la oficina, por la tarde se colaba en el salón para escuchar el sonido ahogado del llanto de su hijo en el monitor. No dejaba que nadie viera la grieta que le atravesaba la confianza en sí mismo. Había momentos, fugaces, en que se permitía recordar a Carmen, un gesto al servir café, el pliegue de su sonrisa cuando Alejandro hacía alguna tontería. Después de llamarla por el nombre de Carmen, ya no le servía. La palabra se quedaba corta y las fotos colgaban allí como testigos mudos. Le costaba mirar a Valentina a la cara cuando hablaba por teléfono para pedirle explicaciones. Le dolía aceptar que su juicio había fallado. Pero la idea de no volver a intentarlo por miedo le dolía más todavía. Ramírez no tardó en pedir una auditoría. Un equipo externo empezó a revisar extractos bancarios, movimientos con transferencias y pagos que parecían justificados a primera vista, pero que analizados con lupa dibujaban rutas. Hubo nombres de empresas pantalla, facturas con numeración reciclada, pagos a consultores que no existían más allá del correo electrónico que remitía a una misma sala de servidores.
El rastro digital condujo, con paciencia y cierta torsión, a una cuenta vinculada de una persona cercana. La señal apuntaba en varias direcciones, pero una de ellas terminaba en la puerta de Beatriz. La noticia de la investigación no cruzó la ciudad en forma de rumor, se difundió de manera silenciosa, por llamadas medidas y visitas con historias de procedimiento. Beatriz mantuvo la compostura que le era natural, respeto por la ley, insistencia en la certeza, sutiles reproches disfrazados de cuidado. Pero en las esquinas de su escritorio había pequeñas notas con números, apellidos y horarios, como si ella misma dibujase las piezas de aquello que necesitaba controlar. El primer golpe llegó cuando el laboratorio forense del hospital devolvió un informe preliminar. En muestras de la leche que habían conservado, en una porción que los médicos habían rescatado, apareció rastro de una sustancia sedante. La palabra no fue precisa, no hacía falta serlo para que la habitación se llenara de un frío nuevo. No era una acusación terminante, sino una pista que encendía miles de interrogantes. ¿Quién habría tenido acceso a la leche? ¿Quién se beneficiaba del niño con el temperamento alterado? El detalle más angustioso para Diego fue el pensamiento de que su parálisis, su decisión burocrática de apartar a Valentina, podía haber empeorado lo que alguien había manipulado. El rastro químico llevó a un rastro administrativo. Compras registradas en una farmacia, recetas expedidas a nombres falsos, envíos a una dirección de la ciudad con un identificador que, al cruzarlo con otras bases de datos, aparecía en correspondencia con servicios contratados por Beatriz. No era una línea de culpabilidad inapelable, pero, sumada a los movimientos bancarios y a los testimonios de personas que habían visto a trabajadores entrar en la cocina en horarios extraños, creó una red que el juez no pudo ignorar a la hora de avalar una orden de registro. Beatriz supo que la orden llegaría. No se dejó sorprender. Preparó una argumentación impecable sobre procedimientos y prudencia, pero la policía, con la toma de su despacho y la revisión de cajas de seguridad, halló recibos que encajaban con compras médicas y servicios de un investigador privado que había grabado a varias niñeras en la puerta de la casa. En una carpeta, documentos que parecían escritos a mano mostraban anotaciones sobre horarios, nombres y la frase «control de estímulo», una expresión vaga y peligrosa que, frente a la evidencia química, sonó terrible. La presión social comenzó a tornarse visible. Empleados de la casa que habían sido coaccionados, dinero a cambio de silencio, recordaban ahora con voz alta y temblorosa cómo los habían obligado a no hablar. Una exempleada confesó que había recibido instrucciones para sustituir etiquetas del frasco de la leche y cambiar envases por otros con rótulos distintos. La identidad de quien dio esas órdenes no estaba escrita de forma tajante en un papel con un sello, pero la suma de testimonios, apuntes y movimientos financieros dibujaban una silueta. En medio de esa labor de investigación, Valentina se convirtió en un faro para quienes habían sufrido de pequeñas injusticias. No buscó venganza, buscó prueba. Visitó una farmacia donde había comprado un frasco. Allí, con timidez y sin nombre de clienta, preguntó por facturas antiguas. La empleada, conmovida por la historia de una mujer que cuidaba a un niño al que le habían quitado la sonrisa, le ofreció una copia de una tarjeta de fidelidad que mostraba cargos a nombre de una cuenta con iniciales que encajaban con la firma encontrada en varios contratos. Minucias que, sumadas, dieron forma a una acusación. Diego, cada noche, leía los informes con la sensación de que retrocedía hacia un borde desde el que había lanzado piedras antes de pensar. Se dio cuenta de que su miedo a perder el control lo había llevado a confiar en la apariencia y desconfiar de lo genuino. Aquello le dolió más que cualquier reproche. Con la evidencia viniendo a su mesa, fue capaz de mirarse sin el filtro de la vergüenza para tomar una decisión nueva. Abrir la casa, permitir visitas controladas de Valentina y no esconder su error bajo montones de procedimiento. Valentina volvió a entrar en la casa un día gris con la autorización de Ramírez. No fue una escena cinematográfica. Fue una entrada humilde, con manos que temblaban por la ansiedad contenida más que por el frío. Alejandro la miró desde la cuna, con desconfianza al principio, pero cuando ella acercó la voz para cantar una canción que era apenas un murmullo, algo en el niño se desprendió. No fue la primera vez que la ciudad registró la ternura de una canción. Fue la vez en la que la canción, sin concesiones, encontró un eco. Diego observó desde la puerta. Allí, en la mirada del pequeño, vio no solo reconocimiento, sino alivio. Por fin hubo un hilo que no dependía de papeles. La tensión con Beatriz estalló en el momento en que la investigación comenzó a rozar su patrimonio. No era solo la posibilidad de una condena, era la pérdida del poder, del control sobre la narrativa de la familia y de los activos que había creído administrar por derecho. Se vio obligado a actuar.
No con palabras esta vez, con movimientos desesperados. Empezó a cerrar filas, a presionar a quienes aún dudaban y a contratar abogados con solidez reputacional. En su rostro hubo más miedo que rabia. El miedo a la exposición convierte a la gente en seres peligrosos. La tarde que todo se precipitó fue, en apariencia, una tarde normal. Diego había concertado una reunión con los auditores y con Ramírez. Iba acompañado de una vieja foto de Carmen que había dejado sobre el salpicadero del coche. No hubo dramatismo hasta que llegó la llamada del hospital. Alejandro había sufrido un episodio de regresión súbita. Diego condujo como si el pavimento estuviera pegajoso. En la sala de urgencias, con la luz fría y el pitido de los monitores, le comunicaron que la situación había sido controlada, pero que ahora necesitaban decidir medidas de protección física para la casa. Vigilancias, custodias temporales y la presencia indefectible de la policía en la puerta principal. Lo que parecía un protocolo se estaba convirtiendo en un cerco. Beatriz sintió que las paredes se le cerraban. Había escuchado también las noticias de la auditoría y supo que la evidencia financiera, los pagos sospechosos a empresas pantalla y las transferencias a cuentas que, por resumen, estaban bajo su influencia, era demasiado contundente para ignorarla. Dejó de intentar eludir al destino y calculó un movimiento. Si el tribunal y la policía le cercaban lo que más valoraba, el control, intentaría lanzarse con todo contra la narrativa que la derrotaba. La dignidad de Valentina y la posibilidad de que Alejandro volviera a sonreír con naturalidad le resultaban insoportables. El enfrentamiento ocurrió casi de manera accidental. Fue en una tarde en que la casa estaba a punto de cerrar filas para una reunión con el equipo legal. Beatriz se presentó sin avisar en la entrada, con el pretexto de aclarar cosas. Había cámaras, había personal, y para sorpresa de varios, entró con un bolso con papeles. El ambiente era tenso. En las salas de la planta baja se murmuraba. Diego la encontró en el corredor, allí donde las paredes guardaban las huellas de todas las decisiones anteriores. El intercambio de palabras fue frío, como hielo que choca. Beatriz, mirando de frente, dijo lo que había mantenido dentro, que la casa y el legado no podían quedar en manos de alguien como Valentina, que la seguridad de Alejandro era la primera prioridad. Diego intentó responder con calma. La discusión es un terreno peligroso cuando se mezclan orgullo, miedo y culpa. En un momento, Beatriz sacó algo del bolso, un objeto que nadie esperaba, una pistola. No necesito explicaciones para comprender la gravedad. La presencia del arma convirtió el corredor en un precipicio. Hubo gritos, llamados al 091 que en la casa sonaban como alarmas interiores. Valentina, que había subido por las escaleras con esperanza para intentar mediar, se detuvo en seco cuando vio el arma. Sus manos se quedaron a mitad de camino, la voz en la garganta. Alejandro, que estaba en brazos de la enfermera de turno, empezó a llorar con una intensidad nueva. Los niños captan las amenazas antes que los adultos. Los segundos se estiraron, y con ellos la épica de la decisión humana. Beatriz, en un intento furioso por retener el control, se volvió hacia Diego como si éste fuera la encarnación de su derrota. Había en sus ojos algo que iba más allá de la avaricia, un miedo antiguo, mezclado con odio por la indefinición de su rol. «Si tengo que quemarlo todo para que no me lo quiten, lo haré», dijo con voz sucinta, sin teatralidad. El gesto que siguió, quien lo presenció lo recuerda como si fuera una escena en cámara lenta, la mano que aprieta el gatillo. Diego no pensó, actuó. Fue un movimiento reflejo como el de quien coloca un escudo delante de lo que ama. Se interpuso entre Beatriz y los niños. La bala impactó en su hombro. No fue una herida grotesca, pero sí lo bastante seria para hacerle caer al suelo. La imagen que quedaba era la de un hombre que había elegido proteger con el precio de su propia sangre un momento de humanidad. La enfermera gritó pidiendo calma. Valentina, con la desesperación de quien ve a quien protege herido, se arrodilló junto a Diego. El ruido de la pistola había servido como un imán para la entrada de la policía. En cuestión de minutos, agentes en la puerta forzaron la presencia y redujeron a Beatriz. La mano que antes había sido firme por cálculo, ahora estaba temblando y era su voz la que se quebraba por primera vez. «No lo entiendes», repetía, como un rezo trágico. La detención fue apresada por las cámaras, por el rumor de vecinos y por el silencio que dejó después. Diego fue llevado al hospital. La bala había pasado sin tocar órganos vitales, pero el impacto fue suficiente para obligarle a una noche de observación.
Valentina se quedó en la sala de urgencias, pidiendo que la dejaran cerca, agradeciendo en susurros a quienes habían detenido a Beatriz. Alejandro, al final, se quedó dormido en brazos de su padre, con la frente fría y una respiración que olía a alivio. El primer gesto de Diego al despertar fue buscar la mano de su hijo, la siguiente, la de Valentina. Cuando sus dedos se entrelazaron, hubo un reconocimiento silencioso. En la fragilidad compartida habían encontrado una forma nueva de esperanza. El proceso legal que vino después fue lento y metódico. Las pruebas acumuladas, transferencias, recibos, testimonios, el informe del laboratorio que confirmó la presencia de sedantes en la muestra de fórmula, construyeron una acusación sólida. No era un relato de justicia poética, era la exposición fría de una trama en la que se había intentado manipular a una familia mediante dinero y miedo. Beatriz, en el banquillo, contó su versión en la que mezclaba justificaciones sobre protección del legado y miedo al cambio. Sus palabras tuvieron el peso de alguien que había vivido convencida de que el fin justificaba los medios. Algunas personas la entendieron, muchas otras no. El tribunal, después de valorar la evidencia, dictaminó culpabilidad por cargos de fraude, administración desleal y tentativa de homicidio. La sentencia no borró el daño, solo puso nombres y una consecuencia legal a lo que había ocurrido. La auditoría, por su parte, permitió recuperar parte de los fondos desviados. No todo volvió a su lugar. Lo que sí se logró fue detener el flujo irregular y reconstituir controles. Un equipo de profesionales tomó las riendas de la fundación que Carmen había querido, un organismo con misión social que ahora debía funcionar con transparencia. Diego, en los meses que siguieron, participó en la reestructuración, no por afán de control, sino por necesidad de reparar. Las cifras no curan las heridas, pero cerraron puertas a la impunidad. Esa restauración económica permitió además que el proyecto de becas que Carmen había sostenido con orgullo continuara. Era una forma de devolver vida al nombre de quien había partido. En lo humano, la reconstrucción fue más lenta y con frecuencia fragmentaria. Diego pasó por terapias y encuentros donde leyó por primera vez las cartas que Carmen había escrito antes de morir. Reconoció en ellas la importancia de la ternura como patrimonio. Valentina, que no buscaba protagonismos, recibió disculpas públicas y privadas. Diego le ofreció la verdad de lo que había hecho, la forma en que la prudencia le había nublado la mirada. No pidió perdón con grandilocuencia, lo hizo con actos. Fue a buscar materiales para los juguetes que Valentina hacía con retales. Le ofreció el uso de una habitación para que pudiera quedarse cuando quisiese, y le confió que quería ser un padre más presente. Las conversaciones entre Diego y Valentina no se construyeron de inmediato en confianza absoluta. Hubo reproches, silencios, miradas que decían más que las palabras, pero la cercanía forjada por el peligro compartido fue un terreno fértil. Valentina no quiso rescatar al hombre por su dinero. Lo hizo porque, en la caída de Diego y en su acto de protección, vio la posibilidad de una familia que no se definiera por lo que poseía, sino por lo que cuidaba. Las invitaciones a cenar se volvieron frecuentes, primero por simple práctica de convivencia, luego por disfrute genuino. Esperanza se convirtió en el puente entre ellos. Su risa, su indiferencia ante el estatus y su energía infantil fueron el pegamento que unió manos endurecidas por la vida. Alejandro, con el tiempo, dejó atrás los episodios de regresión. La terapia infantil, el contacto constante con una figura que no condicionara el cariño a papeleo y la ausencia de sedantes en su entorno permitieron que su temperamento se mostrara con naturalidad. No fue un cambio instantáneo, fue la suma de noches de sueño más profundo, de juegos que no terminaban en sobresaltos y de caricias que no ocultaban intención. Los médicos explicaron a la familia que la exposición a sustancias y el estrés subsiguiente podían alterar las respuestas de un niño. Lo volvía irritable, desconfiado y en ocasiones agresivo ante caricias que no comprendía. El esclarecimiento médico no fue una condena moral, sino una explicación que encajaba con lo que todos habían percibido. Había habido manipulación química para limitar la libertad afectiva del bebé. El día que las visitas dejaron de ser supervisadas, Alejandro caminó por la sala como quien explora un territorio conocido por fin. Se detuvo junto a Valentina y sin dramatismo le dejó un abrazo. Fue un gesto pequeño y definitivo, la aceptación de quien había sabido ofrecer un refugio auténtico. Diego sintió que al presenciar la escena cerraba una herida que le había moldeado por meses. No fue un momento de triunfo, fue de alivio. La relación entre Diego y Valentina avanzó despacio. Las cenas se hicieron más largas, las conversaciones más íntimas.
Hablaban de cosas pequeñas, del olor del café por la mañana, de cómo se reparte el tiempo para leer a un niño, de por qué algunos adultos pierden la paciencia con facilidad. Compartían risas con Esperanza, que crecía con la sensación de que ahora sí podía formar parte de algo que no la haría escoger entre la lealtad a su madre y la posibilidad de recibir cariño. Diego entregó a Valentina un regalo sencillo el día que ella aceptó mudarse a una casa mejor, una caja con las herramientas para trabajar la madera, porque había visto cómo ella tallaba figuras para calmarse y quería que tuviera soporte. Ella, a su vez, dejó sobre la mesa de noche una pequeña tela con el aroma de su jabón casero, como quien comparte una pieza de su propia historia. Hubo, no obstante, días en los que el pasado llamaba. Demanda de parte de la Fiscalía contra la familia por irregularidades en años anteriores, cartas de antiguas empleadas que reclamaban pagos y la simple presencia de la herida física en Diego que le recordaba la fragilidad de todo. En esos momentos, lo que lo sostuvo fue la constelación de afectos pequeños. Una tarde de lluvia compartiendo un paraguas, Valentina recordando a Esperanza de niña y mostrando una foto vieja que la familia atesoraba. Diego enseñando a Alejandro a sostener una cuchara. El amor que crecía entre ellos no fue un fuego instantáneo, sino una acumulación de gestos que decían, aquí hay alguien que queda cuando la tormenta pasa. La reparación social llegó con la restitución parcial del patrimonio y con la puesta en marcha de la fundación al nombre de Carmen. Diego, junto a un equipo nuevo, impulsó proyectos que Carmen había querido: becas para educación infantil, apoyo a guarderías y cursos para cuidadores. Todo lo hicieron con transparencia. Valentina fue invitada como coordinadora de proyectos sociales, no como favor, sino por su experiencia y por la honestidad que había demostrado. La ceremonia de presentación de la fundación fue sencilla. En la mesa principal, una foto de Carmen miraba con la expresión serena de quien confía en los que quedan. El juicio contra Beatriz dejó heridas abiertas, pero puso nombres a lo que se había intentado ocultar. Las condenas fueron medidas por la justicia, y con ellas llegó la palabra que para muchos cerraba un capítulo: responsabilidad. Beatriz, en la sala, tuvo un gesto que nadie olvidó. No fue de arrepentimiento franco, sino de reconocimiento del fallo, como quien acepta que el costo del poder puede ser la soledad. No hubo celebración histriónica. La victoria fue tímida y destinada a recordar que la familia, para reiniciarse, necesitaba más que venganza. Necesitaba verdad y reparación. Pasaron meses hasta que la casa volvió a tener el latido de antes. Ya no era la casa de Carmen solamente. Era ahora un hogar que intentaba acomodar nuevas formas. Diego y Valentina se acostumbraron a compartir tareas: separar la ropa de los niños, preparar biberones, organizar salidas al parque. En las noches, cuando los niños dormían, charlaban hasta que la luz fallaba, y en esos momentos, a menudo, Diego tomaba la foto de Carmen y la dejaba cerca, para que en silencio pudiera seguir siendo parte del nuevo mapa afectivo. Hubo noches en las que Diego se arrepintió de los silencios, otras en las que Valentina le pidió que no buscara redenciones imposibles. Entre esos ajustes, aprendieron a desarmar las defensas. La boda, si se le puede llamar así, porque no fue un espectáculo sino una promesa íntima, se celebró en el jardín, con pocas flores y muchas manos que habían estado presentes cuando la necesidad lo requirió. No hubo orquesta ni alfombra larga, hubo risas, llantos contenidos y la presencia de aquellos que habían ayudado a reconstruir la historia: Ramírez, algunos auditores, doña Rosa con su delantal, y empleados de la casa que habían quedado leales a la idea de cuidado. Alejandro llevaba un pequeño lazo. Esperanza, orgullosa, bendijo el evento como quien sella la alianza con un abrazo ruidoso. Carmen no estaba físicamente, pero su collar de perlas, guardado hasta el final, quedó sobre la mesa principal, como testigo. La escena que cerró la historia, la razón por la que Alejandro había descartado a todas menos a una, ocurrió sin la pompa de una revelación cinematográfica. Fue una tarde de sol en el jardín. Valentina se sentó en el césped con Esperanza en brazos y un libro abierto que no leían del todo. Alejandro, que correteaba, se detuvo ante ella, lo miró a los ojos por un momento y sin más se dejó caer en su regazo. Encendió una risa que sonó como un timbre limpio. No hubo aplausos. Lo que había allí era la calma que nace cuando una persona se siente segura y no hay intención detrás del gesto.
Los adultos que miraban comprendieron en silencio. La explicación final fue doble, tal y como la había anticipado la investigación. Por un lado, la autenticidad. Valentina no llegó a la casa con pretensiones, con protocolos ni con papeles que midieran su valor. Llegó con manos que sabían reparar, con canciones que no necesitaban texto y con una ternura que no condicionaba su cuidado. Ese abrazo continuo, esa presencia que no exigía contrapartidas, fue lo que el niño identificó como refugio. Los gestos que Valentina repetía, la forma de acunar, el tono exacto de su voz, la manera de dejar las manos sobre la espalda sin apretar, fueron el tejido que ofreció seguridad. Por otro lado, la explicación factual, la manipulación. Las trazas de sedantes, la alteración de la leche y la estrategia de coacción habían modificado el comportamiento espontáneo de Alejandro. Cuando un niño está condicionado por sustancias y por un clima de miedo, su respuesta a manos protocolares y rutinarias es de huida o de defensa. La agresividad no siempre es maldad, es una reacción de autodefensa. La retirada de esos agentes, legales y químicos, y la presencia constante de una figura que no miraba al reloj ni al currículum, permitieron que su temperamento natural emergiera, en lo simple, sin químicos que nublasen sus sentidos y con la presencia de alguien que lo acogiera sin intención de controlarlo. Alejandro pudo elegir. La casa cerró el círculo de su propio luto con sonidos nuevos. La máquina de café volvió a funcionar como antes, pero ahora se servía también para recibir a familias que venían a pedir ayuda. Los juguetes caseros se multiplicaron. Esperanza enseñaba a Alejandro a hacer figuras con palos y pinturas no tóxicas. Diego aprendió a cocinar platos sencillos que a los niños les gustaban. Valentina aceptó, sin tensiones, ser una mujer que no necesitaba ser salvada, sino integrada. Lo que se había roto no se arregló en un día, se fue recolocando en la paciencia compartida, en las terapias, en los paseos al parque y en el recogimiento de quienes habían aprendido que la justicia no es solo castigo, sino restauración. En el último plano, Diego miró a su hijo jugar con un móvil hecho con Carmen. El niño reía, y por primera vez desde el episodio que había arrancado todo, lo hizo sin sobresaltos. Valentina lo observaba con la sonrisa tranquila de quien sabe que no es perfecta, pero que ha sido suficiente. Diego, con el collar de perlas colgando en la mano como reliquia y memoria, pensó en cómo la vida había dado la vuelta a su idea de familia. Entendió que la riqueza más firme es la que se sostiene con ternura. Si esta historia te ha conmovido y quieres que más personas conozcan cómo la verdad y el cuidado pueden reparar lo que la ambición intentó destruir, comparte este video y suscríbete para seguir escuchando historias reales de segundas oportunidades.